Un rasgo fundamental es que el aprendizaje no se da en el vacío. El aprendizaje no es espontáneo bajo ninguna circunstancia. El aprendizaje proviene de la práctica y podemos entender la práctica de varias formas que ya me voy a referir a ellas a continuación. Entendemos entonces que el aprendizaje, en tanto proviene de la práctica, me coloca a mí en un horizonte que define aquellas metas que yo voy a alcanzar, que se refieren a todo lo que yo puedo hacer o todo lo que puedo saber en relación con una determinada habilidad o con un determinado campo del conocimiento, con una determinada materia. En esa medida entendemos que el aprendizaje me permite a mí estar adecuado a una serie de metas. Y frente a esto es muy importante devolvernos nuevamente para entender de qué manera la práctica me permite a mí alcanzar esas metas de aprendizaje. La línea que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla es discontinua. Hay rayita, puntico, puntico, rayita, flechita, porque no necesariamente en el sentido en el que, digamos que no es una relación lineal, puede haber saltos, puede haber interrupciones. Ya sabemos que la duración es un factor que en cada uno de los tipos de aprendizajes puede variar y puede determinar también el grado de implicación e involucramiento con el que yo puedo entenderlo. Luego, no por mucho practicar, eso significa que yo vaya como tal a aprender o a mejorar mi desempeño, pero puedo practicar al punto de volverme alguien muy competente en la medida en que sea capaz de evaluar mi propio proceso en la consecución de una determinada meta. Cuando nosotros hablamos de la práctica, podemos distinguir dos grandes tipos de prácticas que nos llevan precisamente a entender diferentes tipos de aprendizaje. Unas prácticas de carácter repetitivo basadas en la reiteración continuada de una misma actividad de aprendizaje que tienen como consecuencia un aprendizaje asociativo, un aprendizaje de habilidades que de cierta forma es muy mecánico. Y se dice mecánico porque una vez que yo consolido la habilidad, puedo realizarla en situaciones más o menos similares con los mismos resultados. Este tipo de prácticas está relacionado con las perspectivas de aprendizajes asociativos, pero tienen una gran limitación y es que tienen un alcance más bien corto, un alcance muy local. Implican en muchos casos un aprendizaje de carácter implícito que no pasa necesariamente por la conciencia o la reflexión o la metacognición. En esa medida tiene una un tiempo de consolidación relativamente rápido, por lo que se hace muy circunstancial. De otro lado encontramos prácticas de tipo reflexivo que apelan a la capacidad que tienen las personas o que tenemos las personas para poder observarnos a nosotros mismos en la ejecución de los diferentes procedimientos, en la ejecución de las diferentes actividades que van a promover esos aprendizajes. En esa medida, la condición para que la práctica reflexiva sea exitosa es que se cuente con distintas actividades que promuevan precisamente esa reflexión de parte del aprendiz sobre lo que está haciendo para aprender. En esa medida se asocia muchísimo con las perspectivas de aprendizaje más constructivistas, donde se asume un carácter diferenciador tanto entre las personas, entre los mismos aprendices, como también un carácter problematizador porque precisamente los lleva a cuestionar o a ser muy críticos frente a lo que están realizando para conseguir esas metas basados en una serie de prácticas muy concretas. En medio de todo este panorama aparecen dos figuras fundamentales. Una, la de los maestros, y la otra, la de los aprendices.
Frente a los primeros, aquello que se espera en relación con las prácticas que van a promover esos aprendizajes es que sean capaces de planear las diferentes actividades, que cuenten con una disposición para realizar su trabajo, que sean capaces de seleccionar y articular los contenidos y de proponer estrategias de evaluación que reconozcan y que sean coherentes con el tipo de prácticas que se han desarrollado. Y por el lado de los aprendices, como lo veremos más adelante, lo que se espera, digamos que actúa como condición, es que exista una motivación, precisamente un involucramiento en las diferentes prácticas, en las diferentes actividades que se plantean, porque digamos que se supone que son las que van a promover o a facilitar esos aprendizajes. Y finalmente, una actitud, una valoración en términos cognitivos, afectivos y comportamentales que favorezca un clima precisamente para asimilar, para apropiarse de las prácticas a través de las cuales se va a promover precisamente el aprendizaje, ratificando precisamente eso que hemos mencionado varias veces sobre la indelegabilidad del aprendizaje.